Hoy nos acompaña el diputado Tomás Kirch, como habíamos anunciado aquí, en vivo y en directo, una acción heroica en un día de partido. Así es. Diputado, sí, pero lo vamos a hacer tan largo, tranquilo. Dejé ahí esperando al grupo al partido. Sí, no, pero yo sé que usted no va a ver el partido, que va a seguir viendo el noticiero. No, por supuesto, obviamente. Ya, ok. Hecho los agradecimientos, le cuento si hay un gol mientras está. No, sí, vamos a soltar. No, va a terminar vamos antes. a ver. Sí. No se preocupe, se lo vamos a contar. Ya, lo primero, yendo a temas que son súper serios de la contingencia y bien complejos, esta semana llena de noticias. Quisiera primero preguntarle su opinión general sobre las declaraciones de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, quien, tolerancia cero, responde cuando le preguntamos que desde su perspectiva, durante el estallido social, no había habido violaciones sistemáticas a los derechos humanos, pero sí generalizadas. Quiero su impresión al respecto. Yo entiendo que esto se puede armar un largo debate que creo que aleja del tema de fondo, y es que hubieron violaciones brutales, y voy a ocupar ninguna de las dos palabras, a los derechos humanos durante ese periodo. Hoy día yo estuve revisando la acusación constitucional que presentamos, de la cual soy uno de los firmantes. Ya ¿Cuál que se ha hablado, la de Chadwick, ¿no? Bueno, soy firmante de varias, efectivamente, sí. Pero no, estamos hablando de la acusación al presidente Piñera, en la cual efectivamente en los dos capítulos se menciona que hay violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos en ese momento. También ¿no se cierto? dijo en la acusación constitucional contra Andrés Chadwick. Correcto. Ahora, efectivamente yo creo, y por algo lo pusimos en esa acusación y lo sostengo, que efectivamente habían violaciones sistemáticas y generalizadas. Expliquemos un poco, ¿le parece el concepto si lo explicamos? Ya sea que se dé una o la otra, en cualquier caso eso significa que hay crímenes de lesa humanidad. Sí, que y eso es algo que es tremendamente grave, ya sea una o la otra. Pero yo para creo que es entender importante, esto, perdón, solamente te quiero decir, estuve revisando todo lo que sucedió en aquella época, la cantidad de torturas, asesinatos, personas con daño ocular, 2 que quedaron ciegas de por vida, violaciones, situaciones pero de una brutalidad tremenda. Entonces, más allá del tecnicismo de la palabra, ahora vamos al tema de la palabra. Un segundo, para hacer una explicación en simple. Generalizadas tiene que ver de alguna manera con la cantidad de personas afectadas por una violación de derechos humanos. Pero tal como decía Consuelo Contreras, ella decía, no creo que hayan habido violaciones sistemáticas a los derechos humanos, porque sistemática implica la concertación de organismos estatales o funcionarios estatales para ponerse de acuerdo y de manera intencionada violar los derechos humanos. Entonces, hecha esa aclaración, no es menor decir o no decir que fueron sistemáticas, porque implica no solo el tipo de delito, sino que implica un tema político importante, es una intención, una voluntad, una coordinación desde el Estado para violar derechos humanos. Entonces, con esa aclaración quisiera, para no malentender, volver a preguntarle. Usted, en la acusación que firmó en contra del presidente de la República y también en la que firmó en contra del ministro Andrés Chadwick, entonces ministro, ¿no?, del Interior, usted afirmó que había violaciones sistemáticas a los derechos humanos. ¿Lo sigue creyendo? Lo sigo creyendo por lo siguiente. Diversas instituciones violaron los derechos humanos. Carabineros, el Ejército, las Fuerzas Armadas en general, la PDI, diversos organismos estuvieron involucrados. El presidente de la República de la época no hizo nada al respecto y uno puede suponer que efectivamente estaba al tanto de lo que sabía, de lo que sucedía. Hay informes de las Naciones Unidas en ese momento. Que no hablan de violaciones sistemáticas. No, pero hablan de que se estaban violando los derechos humanos no en Chile. No, por supuesto que ellos no se meten en... No, sí, a veces es que en ese momento... Pero por supuesto que se meten. Hay declaraciones de la ONU en diversos países en que sí pronuncian si es generalizado. Mónica, lo que ellos hacen en ese momento es denunciar una situación tremendamente grave que sucede en Chile. Y nosotros responsablemente presentamos una acusación constitucional que es un mecanismo establecido en la Constitución. Por lo tanto, cuando alguien dice que queríamos romper la democracia o cosas por el estilo, no tiene nada que ver. No digo que tú lo digas. No estoy entrando aquí yo, pero hay gente que lo dice. A ver si puedo hacer un punto sobre lo que usted, para preguntarle algo que usted me está diciendo. Usted lo que me está diciendo es que usted cree que hubo una concertación de organismos estatales, incluido el presidente de la República, para violar los derechos humanos. Yo digo, y nosotros dijimos, que eso tiene que ser investigado.
nosotros claro, dijimos... pero ustedes parten de una tesis. Bueno, pero la tesis nosotros, que sí, que hubo una concertación, por supuesto, del Estado chileno. Los capítulos acusatorios en la acusación de ese momento planteaban que habían violaciones sistemáticas y generalizadas, y cualquiera de esas dos que se cumpliera, es que eso es lo importante, sí, significaba que aquí habían delitos de lesa humanidad. Sí, claro, y eso basta con una, según usted. Hay otros, pero ya no vamos a entrar en la cosa, en el último detalle jurídico. Sí. Hay otros juristas que dicen que no, que tienen que cumplirse ambas, pero entrando en la lógica de Consuelo Contreras, ella dice, tiene que haber una, sí, o sistemática o generalizada para que ya califique eventualmente de comprobarse como delitos de lesa humanidad. Usted dice, yo firmé esa acusación o esas acusaciones afirmando aquello, no tendría sentido hoy día plantear otra cosa, dice usted. No, uno podría plantear otra cosa si es que hubiera llegado a una convicción diferente. Claro, lo que pasa Yo es que creo que aquí no se ha demostrado, que no es real lo que nosotros planteamos en esa acusación constitucional. No se ha llegado a una conclusión jurídica al respecto. Es más, Mónica, el fondo del asunto es que después que han pasado 5 años, y eso es lo que a mí me preocupa, yo no me voy a quedar pegado en el tema de la palabra, te insisto. Es que es importante, tiene consecuencias. Pero yo no me voy a quedar para mí lo más importante es otra cosa. Es que aquí se violaron los derechos humanos, han pasado 5 años, estamos a punto de cumplir 5 años, y son muchísimos los casos que siguen en la impunidad. Hay un general director de Carabineros que está próximo a ser formalizado, ¿no es cierto? Se corrió la fecha. Hay distintos estamentos de distintas instituciones del Estado que estuvieron involucradas en esa violación de los derechos humanos. Es una situación gravísima en democracia. A mí me parece que es el tema de fondo. Sí, no, es que yo no estoy... Es que me parece que hay muchos temas de fondo. Bueno, o sea, a mí me parece que es el más grave. Bien, que se hayan violado los derechos humanos, que se hayan asesinado, que se haya dejado ciego. 400 personas con daño ocular. Pero si, no es... ¿Sabes lo que pasa, Mónica? No lo dices tú, pero se lo he escuchado a algunos... Bueno, es que soy yo la que lo estoy entrevistando. Sí, pero yo he escuchado a algunos parlamentarios de la derecha decir, mire, estas son situaciones personales, algunos que se pasaron de la línea. 400, ya, pero 400 funcionarios de la Fuerza Armada. Yo no le quiero quitar en absoluto gravedad, nunca le he hecho, me parece muy relevante el tema de los derechos humanos aquí y en cualquier país. Lo sé. Y por lo tanto quiero llevarlo al que tiene que ver con, porque hay un tema también de responsabilidad política de los involucrados que es distinta. Convengamos que si se demostrara en tribunales violación sistemática versus que no lo fuera, hay una responsabilidad política, penal, de otra envergadura. O sea, por algo tiene esa gravedad, ¿no? Por algo califica después como delito de lesa humanidad y no solo con algo que también es grave, pero hay violación a los derechos humanos que pueden no ser delitos de lesa humanidad. Sí. Entonces, cuando es de lesa humanidad, convengamos que es otra gravedad. O sea, estamos hablando de otro escalón y por lo tanto sí es importante si algo es sistemático o generalizado. Pero ¿sabe por qué se lo digo? Porque usted me dice, la verdad es que yo firmé aquella acusación y sostengo lo que ahí pensaba. No, dice usted, su tesis es que no se ha demostrado que no fuera así. La verdad es que en derecho penal hay que, al contrario, hay que demostrar que fue así, no demostrar que no fue. Sí, pero hay una diferencia. Pero voy con la pregunta, con la pregunta. Dale. Pero resulta que dentro de los firmantes estaba, y como coordinador de la acusación contra Chadwick, el actual presidente de la República. Y él ha dicho que tiene la convicción de que el expresidente Sebastián Piñera, por ejemplo, que no mandó a violar los derechos humanos. Lo calificó como un demócrata también. Entonces, es un poco contradictorio en el sentido que usted me dice, no tendría sentido no sostener lo que sostuve porque no se ha comprobado que no sea así. Y tenemos un presidente de la República que también firmó esa acusación, afirmando y coordinando la acusación. No, no estaba coordinando, ¿Sí? Esto era un sí, conjunto. No. Le leo la cita, él queda, y queda la nota cuando se ingresa la acusación. Pero Mónica, déjame la de Chadwick al Senado, queda como coordinador el diputado Boric. El tema de fondo. Me parece legítimo que cada uno se haya formado una convicción al respecto. Eso es totalmente legítimo. Yo quiero aclarar algo. ¿No confía en el criterio del presidente? Pero déjame reflexionar sobre el tema. Nosotros no somos jueces. En la Cámara, no, es que es importante. En la Cámara de Diputadas y Diputados nosotros establecemos acciones políticas. Y desde un punto de vista, de hecho, en el caso de una acusación constitucional, es el Senado el que actúa como juez. Nosotros presentamos elementos, argumentos y eso se vota. Eso es lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, yo no actúo como un juez, yo no estoy llamado a hacer lo que hace la justicia. La justicia tendrá que determinar, en definitiva, uno presenta un caso y uno dice, mire, nosotros tenemos esta convicción,
presentamos esta acusación constitucional. De hecho, la Cámara después la estudia y la vota. En este caso, además, la rechazó por un voto, 79 votos en contra. Ok, eso es una decisión totalmente legítima que yo respeto total y absolutamente. Ahora, esa acusación no prosperó, sí, pero eso no significa que yo tenga que cambiar respecto de lo que me llevó a ser uno de los firmantes. No, a menos que le convenciera la evidencia. Es que, por supuesto, usted confía y hay en muchas el criterio, cosas en las porque usted en otras ocasiones ha dicho que confía mucho en el criterio del Instituto Nacional de Derechos Humanos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, desde el año 2022, no se querelló por delitos de lesa humanidad. Tomó la decisión de no querellarse. Entonces esto quiere decir que la decisión del máximo garante, no en el plano judicial, sino que como organismo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, como máximo garante, sin quitarle ninguna gravedad a la violación a los derechos humanos durante el estallido, decidió que desde su perspectiva no había ni sistematicidad ni tampoco generalizadas, porque no se querelló por delitos de lesa humanidad. El máximo garante, junto con eso, organismos como la ONU, Amnistía, que fueron muy importantes en denunciar hechos, nunca hablaron de sistemáticas. Por eso le pregunto que hay base en organismos especializados como para decir esto fue gravísimo, pero que hay una concertación estatal. Bueno, lo dice la propia Consuelo Contreras, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. No creo que lo haya habido. Por eso es que todavía sigo tratando de entender, más allá de que hayan ocurrido muchas situaciones, lo cual nos habla de gravedad, ¿cuáles son las pruebas concretas para sostener que había una concertación estatal? No, si las pruebas concretas corresponde verlas en la justicia, no en una acusación constitucional que se hace en la Cámara de Diputadas y Diputados. Pero ¿sabes lo que me pasa a mí, Mónica? Y tengo derecho a tener una visión distinta. Por supuesto. Yo creo que esta discusión, perfectamente legítima, que la han hecho ustedes en los medios, que se ha hecho, desvía o le baja el perfil al tema que a mí me parece que es el tema más grave y el tema de fondo, que en Chile hubieron violaciones brutales a los derechos humanos durante un gobierno hace menos de 5 años, que significó muerte, tortura, violaciones, abusos sexuales, que significó dejar ciego a distintas personas, que significaron brutalidades que no esperábamos nosotros ver en democracia. Frente a eso, si la acusación incluye o no incluye la palabra, de verdad, yo creo que no es el tema de fondo. El tema de fondo es que se determine la responsabilidad y en Chile todavía hay mucha impunidad al respecto. ¿Y cómo entiende usted el cambio de opinión de Consuelo Contreras? Bueno, tú le has hecho la entrevista y me parece que ella puede tener una reflexión al respecto y es totalmente respetable y es legítima. Yo no me voy a poner a confrontar con quien ha llegado a una convicción respecto de que son generalizadas, porque ella sí lo dijo, pero no sistemáticas. Yo tengo la convicción de que lo que sucedió no fueron actos aislados, sino que fueron actos en los cuales estuvieron involucrados distintos organismos del Estado, distintas instituciones. ¿Pero concertados? Bueno, es que cuando uno ve que todos ellos han actuado de un modo bastante similar, violando los derechos humanos durante un periodo de tiempo, particularmente a jóvenes, a niños, a niñas, a mujeres, etcétera, uno dice, y cuando uno ve que hubo un presidente de la República... ¿Eso es suficiente para creer que hubo una concertación? Cuando uno ve que además había un presidente de la República que le declaraba la guerra al país, es que, ¿sabes? Después con el tiempo empiezan las cosas a cambiarse en el discurso. Lo que yo veo en la Cámara de Diputadas y Diputados permanentemente es una relativización, un bajarle el perfil a lo que pasó, un decir que eso fue solamente un estallido de violencia, en empezar a desconocer lo que significó la gente que se movilizó. Mira, en esa época hasta el presidente de la República decía que había participado en una de las marchas. Yo tengo mis dudas. Varias de sus ministros y ministros dijeron lo mismo. No recuerdo qué, yo hago fe lo que usted está diciendo, porque yo no recuerdo que lo haya dicho, pero bueno, si que citamos los dichos de los presidentes, también habría que citar los del presidente Boric, que dice que no, habría que saber si él cree que son sistemáticas o no todavía, como lo creía cuando era diputado. Yo creo, Mónica, que es legítimo que cada uno se forme una convicción. Creo que lo más importante es que se pueda avanzar en la investigación, en la sanción de los responsables de las violaciones a los derechos humanos que sucedieron en nuestro país en democracia. Eso me parece que es el tema de fondo y yo creo que sobre eso... Ahora, yo voy a discrepar con una cosa con usted, y es que usted dice, se va la atención de lo relevante. Yo creo que hace tiempo no estábamos discutiendo los temas de derechos humanos al estallido. Así que dudo si realmente se va la atención de lo relevante o se ponen nuevos temas que es importante poner sobre la mesa. ¿Cómo no va a ser importante saber si la máxima cabeza del Instituto Nacional de Derechos Humanos cree o no, como creía también cuando pidió la renuncia a su antecesor,
justamente porque Sergio Mico sostuvo en su momento lo que ella sostiene ahora. Entonces uno podría decir, si no hubo injusticia también con Sergio Mico, que, porque seamos honestos, cuando él dijo, creo que no son sistemáticas, hubo una crítica súper despiadada con él, cuando también podríamos haber dicho lo mismo, bueno, pero si él tiene otra convicción, y usted sabe, yo sé, no estoy diciendo usted necesariamente, pero que hubo gente que fue bien dura con él solo por manifestar que en su convicción no eran sistemáticas. Te concedo el primer punto. Efectivamente, el hablar de esto, las mismas entrevistas que ustedes han hecho, etcétera, ha permitido volver a tomar este tema de la violación a los derechos humanos. Pero al mismo tiempo, lo que he visto que sucede, particularmente con algunos sectores, lo estaba viendo recién en cámara antes de esta entrevista, es que empiezan a toda una discusión de que hay que disolver, desarmar, destruir el Instituto Nacional de Derechos Humanos. A eso me refiero, que se desvía la atención a otros temas. ¿Cuál es su opinión cuando Mario Desbordes, no a raíz de este tema, sino que a raíz, no a raíz de la entrevista que le hicimos en Tolerancia Cero con Consuelo Contreras, sino que a raíz de la querella que presenta el INDH por eventual tráfico de influencia, que es innominada, pero ya sabemos en el fondo a quién está apuntando y lo nombran en numerosas ocasiones, él dice, entre otras cosas, que sería mejor cerrar el Instituto de Derechos Humanos, que está politizado y que es una pérdida de dinero. Pero no solo lo dice él. Ayer en el programa Aquí se debate CNN Chile, Gaspar Rivas, que es vicepresidente de la Cámara de Diputados o diputadas, que llegó en el fondo en un acuerdo con ustedes a estar en ese puesto, en la testera, dijo que él sería partidario de cerrarlo o reformularlo. Me parece totalmente equivocada esa apreciación. No la comparto en absoluto. Creo, tal como se ha visto en distintos lugares del mundo, que son fundamentales tener instituciones que son parte del Estado, pero que funcionan en forma independiente y autónoma en la defensa y en la protección de los derechos humanos. Y coincido con la ministra Toá cuando ha dicho, si es que hay problemas con el instituto, hay que fortalecerlo, hay que mejorarlo. Y por supuesto, como toda institución, es mejorable. Eso vale no solo para el Instituto Nacional de Derechos Humanos, vale para el Banco Central. Pero decir que hay que eliminarlo, me parece que en realidad es actuar desde una cierta mirada, esa sí que profundamente ideologizada, que ve en el Instituto Nacional de Derechos Humanos una suerte de enemigo, cosa que me llama la atención. ¿Por qué ver a un enemigo a aquel organismo que se preocupa de los derechos humanos de todas las personas, sin preguntarle a qué partido está afiliado o de qué grupo social pertenece? Es que no se produce eso y que hay un uso político. Yo sé que usted no lo comparte, pero en justicia siempre, venga quien venga a este noticiero, siempre le pongo enfrente los argumentos de la otra parte. Y lo que dicen ellos es que no es así, que está politizado. Pero no es el único tema. Yo no sé si a usted le desilusiona, le complica que Gaspar Rivas, que es vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, tenga esta opinión. Digamos, fue en un pacto con ustedes que llegó a ese puesto. Para desilusionarse primero hay que estar ilusionado. Yo creo que el que él esté en ese cargo no significa que tengamos que coincidir en absoluto con sus visiones políticas en determinadas cuestiones. De ninguna manera. Lo que hay ahí fue un acuerdo administrativo específico en la Cámara de Diputados que tenía que ver con la mesa de la Cámara. No significa que tú compartas visiones políticas, sociales, culturales, ideológicas o de cualquier otro tipo. De ninguna manera. Hay un acuerdo administrativo que tenía que ver con el número de votos para tener la mesa de la Cámara. A otro de los temas de la semana, y que es el sistema de nombramientos de la Corte Suprema. Sí. Primero, ¿qué le parece que haya habido un giro en la Corte Suprema y ya no solo planteen una mesa de trabajo, sino que después de que se rechazara el acuerdo propuesto, entre otros, si no me equivoco, por la magistrada Andrea Muñoz, también creo que estuvo en eso Sergio Muñoz, sí, otro de los magistrados y otros más. Voy a ser injusta porque no voy a nombrar a todos, pero que ellos decían, sí, convoquemos a la Comisión de Ética, no hubo acuerdo además con el voto de algunos de los eventuales involucrados. Entonces, la pregunta es, ¿qué le parece este giro en que, haciendo uso de sus potestades, el presidente de la Corte Suprema decide convocar a una comisión de ética? La falta de acuerdo inicial me pareció bastante poco estética y ética, para ser bien honesto, porque la verdad es que uno dice, ¿cómo es posible que rechacen crear o activar una comisión de ética y además con el voto, como dice justamente, quienes están involucrados? Me parece muy bien que hoy día estén avanzando. Pero más allá de eso, yo creo que hay que revisar muy a fondo el tema del nombramiento. Mira, yo te voy a decir una cosa, nosotros los humanistas desde muy antiguo teníamos la propuesta de que los magistrados de más alto nivel sean electos. Popularmente. Eso lo planteamos nosotros desde el origen. Y se nos dijo, no, pero eso va a politizar.
¿Pero cómo? Está totalmente politizada. Está totalmente politizada y además están involucrados ellos mismos. Además hemos visto en estos últimos días, ¿no es cierto?, o semanas o meses ya, cómo influyen determinados sectores, con llamadas, con contactos, con pitutos, etcétera, con amiguismo. Pero lo mismo ha pasado también con el fiscal nacional. Ya hemos visto, ¿no es cierto?, en el fiscal nacional anterior, reuniones, almuerzos, comida, lo volvimos a ver ahora. En esa época me acuerdo en la casa, no me acuerdo si era de Hernán Larraín o... No sé, con Jorge Abbott, claro, sí. No fue en la casa, en una oficina y se reunieron varios. Bueno, varias veces. De todos los sectores varias políticos, veces, situaciones, ¿no es cierto? Yo los voy a ayudar a que resolvamos esto rápido, que cerremos los casos, ¿te acuerdas? Es decir, en el pasado vimos comida en donde Girardi también. Exactamente. Entonces, todo eso te habla de que están totalmente politizados. Frente a eso nosotros planteamos en su momento, mira, ¿por qué no dejamos, como de hecho sucede en otros países, en Estados Unidos, en otros pudiera lugares? No tener acuerdo, uno podría oler que no va a haber mucho piso, mucha agua en la piscina para esa propuesta. No lo ha habido. Entonces, en lo que podría haber acuerdo, me gustaría saber si usted está de acuerdo, es que algunos plantean, ¿saben qué? Que pierdan el poder los senadores para estar en este sistema y que lo pierdan también los magistrados de la Corte Suprema y que se separe, que los jueces que imparten justicia se dediquen a eso y que haya otro órgano encargado de disciplina y nombramientos. ¿Le parece una buena medida? Sí, me parece una medida bastante mejor que lo que hay actualmente. Yo creo que lo que hay hoy día se presta para todo tipo de favores, amiguismos, apoyos cruzados, cosas por el estilo. Lamentablemente esto pasa en varios otros espacios, insisto, ya te mencioné el caso de la Fiscalía, pero pasa también en los notarios. Mira, yo estaba en la Comisión de Constitución en mi primer periodo. Tratamos por años de avanzar en el gobierno de Piñera y hubo un trabajo conjunto en ese momento con el ministro Blumel para avanzar en una ley, y con el ministro Hernán Larraín justamente, para avanzar en una ley moderna de notarios. Incluso teníamos la figura de los fedatarios, en fin, varias otras. Para quitarles alguna función. Para quitarle. Mira, eso ahí con el lobby que hay, ahí está trancado todavía. Y esto de todos los sectores políticos. Sí, claro. Esto usted sabe, por ejemplo, la familia del diputado Leiva tiene a la hermana, al hermano, a no sé, o sea, son como 5 miembros de la familia en cargos notariales. Es más, Mónica, yo he visto algunos estudios cruzados, no sé la cifra exacta, así que no lo voy a ver, en el número de notarios que son parientes o están vinculados de algún modo u otro con jueces o distintos personeros del mundo judicial. Entonces tú dices ahí claramente están instalados por otro tipo de motivo y no precisamente por una postulación totalmente libre de pitutos, contactos, etcétera. Por cierto que eso hay que cambiar. Ahora, pareciera una presión transversal para que esto no se provoque, porque no hay ningún gobierno que lo haya logrado. Efectivamente, y uno ve votos cruzados en esto en contra. No ve solo de un sector político, ve votos cruzados para que no se produzca. Lamentablemente yo he visto lo mismo y al menos yo y varios más creemos que hay que terminar con esas prácticas y así hemos votado. Y creo que en el caso del Poder Judicial particularmente, efectivamente hay que sacar al Senado y al mismo Poder Judicial que hoy día está involucrado en esto. Para ir a otros temas que también son de la contingencia, quiero preguntarle antes, ¿cómo ha visto todas las revelaciones de CIPRE en que vemos supremos como Carroza o el ex supremo Cisternas pidiendo por un notario? Uno era de Tierra Amarilla, otro de otro lugar. Leiva, justamente notario pariente del diputado Leiva, el Partido Socialista también, ayudando, ofreciendo al ex juez Poblete ayuda de los supremos para el caso que tenía en su contra de la querella por capítulo y de los expedientes que no había resuelto. Después estas reuniones entre Letelier, la magistrada, no reuniones, estos WhatsApp entre Letelier y Poblete, con apoyos cruzados mutuamente, ya no se inhabilita después de votar en la querella por capítulo. Y así le puedo nombrar el caso también de la magistrada, de la pareja de la magistrada Vivanco, que ella, en justicia hay que contar todo, ella dice que jamás se enteró de estas gestiones, pero la pareja de la magistrada Vivanco ofreciendo un posgrado y un cargo en la Fiscalía Centro Norte, si es que el fiscal Palma, que le abren ahora una investigación en la Fiscalía, porque no denunció judicialmente a lo que podría ser un eventual cohecho, si es que bajaba su postulación. Que voy a hacer un tema, calculé la fecha y tengo que decir que no era para que se bajara en pro de Valencia, sino de otro postulante. En el proceso... Y tú estás nombrando los casos de ahora, de estos últimos semanas o meses, porque si uno se va más atrás va a llegar a lo mismo, o si uno se va al celular del señor Hermosilla, donde con el 1%...
Menos, era como 0,5. Bueno, con el 0, tanto ya empiezan a aparecer una cantidad de nombres impresionantes, y donde hay algunos otros que quieren no solamente que nos salga la información, sino que además se destruya la información. ¿Qué información hay? ¿Por qué todavía no se lo formaliza? Sí, un abogado que tenía conversaciones con Hermosilla pide Venegas. Entonces, ¿sabes lo que me pasa a mí? A veces yo me quedo con la sensación de que nos muestran algo, vemos dos dimensiones, pero que hacia atrás lo que hay es algo totalmente diferente a lo que nos están mostrando. ¿Me está diciendo usted que estamos viendo la punta del iceberg? No, te estoy diciendo que cuando nos dicen las instituciones funcionan, todo funciona, en realidad funcionan para algunos y de ciertas maneras. Yo soy muy crítico de cómo están funcionando hoy día muchas de las instituciones, porque detrás del funcionamiento aparentemente normal lo que hay es tráfico de influencias, que en definitiva son distintas formas de corrupción del poder, en que en definitiva no está funcionando, porque evidentemente esto no funciona así para el ciudadano común y corriente, no funciona así para la gente que está postulando una vivienda y que está en un comité de vivienda 14 o 20 años, tema que me toca ver a mí en la Comisión de Vivienda. No funciona así para la gente que está desesperada en una cola por la salud, con ¿cuánto? Más de 1 millón de personas que están en la lista de espera. Funciona así para una pequeña élite que está en la estructura de poder, que de algún modo se relaciona entre sí y va funcionando, y entonces dicen, las cosas funcionan, las instituciones funcionan. Yo creo que es bastante discutible cómo están funcionando. ¿Qué le parece cuando Mario Desbordes dice que hay una persecución política en su contra cuando se querella innominadamente, pero nombrándolo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, para después pedirle 3 definiciones sobre temas que están en la agenda? Me parece bastante curioso que se refiera a eso en vez de referirse a la situación en la cual él estaba involucrado, que me parece que es lo verdaderamente grave. De nuevo tenemos, ¿sabes qué? De nuevo tenemos el desvío de la atención. De nuevo tenemos esta suerte de ventriloquismo en el cual ponemos la mirada acá y no en el problema real, como lo que hablábamos al comienzo sobre la violación de derechos humanos, o al menos a mi mirada. Lo mismo pasa con el caso de Mario Desbordes. Me ha llamado mucho la atención que él esté tan preocupado de si se querellan, no se querellan, y no respecto de lo que él hizo o donde él estaba involucrado, del tipo de llamadas que él ha estado recibiendo, que él ha estado haciendo, el tipo de favores que él ha estado cumpliendo o no cumpliendo. A mí él me parece niega, que él dice que no. Bueno, entonces que se aboque a ese tema y se defienda respecto a ese tema. Y no es si alguien se está querellando. Si él es inocente, si él considera que realmente lo que hizo es impecable, cosa que no me da la impresión, ni es la impresión generalizada que genera las acciones en que él estuvo involucrado, bueno, que lo explique claramente en un caso judicial. ¿Quién dice que se está intentando afectar su campaña en la Municipalidad de Santiago y de proteger a Iracy Hasler? Mira, siempre los políticos, y tal vez me incluyo, ¿no?, siempre van a decir que en realidad es una persecución política. Siempre van a decir que en realidad, no, si yo no estoy involucrado en nada, esto es una persecución política. Veamos, que se conozca bien el caso, que pongan todos los antecedentes para que se vea. Un par de cosas. Tarifas eléctricas. ¿Hay o no que extender los subsidios ya planteados? Su ministro de Hacienda, Mario Marcel, o el ministro de Hacienda, pero me refiero que es de su signo político, su sector, su coalición, los anillos, lo que sea, en fin, de su gobierno más bien. Sí, está bien. Porque era el ministro de Hacienda de todos los chilenos, ¿no? Pero él dice, no hay dinero. ¿Qué hay que hacer con lo de las tarifas? Bueno, lo que pasa es que él tiene razón en que no hay dinero. Y no hay dinero porque acá se rechazaba una reforma tributaria. Ya, pero, porque acá, bueno, está bien. Pero frente a esa realidad, ¿qué hacer? Está bien, pero partí por el final. Efectivamente, no hay dinero. Él no está mintiendo ni está engañando. Mientras la derecha se opone a tener una reforma que permita contar con los recursos, bueno, no hay recursos. Entonces usted dice que mientras no haya más recursos, lo sensato es no extender más allá de lo razonable los subsidios. Dicho eso, yo creo que efectivamente estamos en presencia de un alza que es brutal, que es muy fuerte y muy duro para las familias en nuestro país. Sobre todo para ese 40% que tiene menos recursos. El gobierno se ha abierto, ¿no es cierto?, a un mecanismo de subsidio, pero lamentablemente ese subsidio va a alcanzar una parte del 40% de los hogares más pobres del país. Probablemente a 1 millón, 1,5 millones, se ha hablado algún número por el estilo. Postulando. El solo hecho de que hay que postular significa que no es para todos. Nosotros creemos que hay que buscar un mecanismo para que este subsidio pueda llegar a más familias que van a estar muy complicadas con estos aumentos, no solo el de ahora, sino que sobre todo el que viene en octubre, y en un monto un poco más alto. Buena idea. Para eso hay mecanismos. Tú puedes tener el impuesto del que se ha estado hablando, ¿no es cierto?, el impuesto a
a las cuestiones más contaminantes, ¿no es cierto?, a los carbones, etcétera. Eso demora bastante en aprobarse y luego en recaudarse, por lo tanto, la situación es ahora. Está bien, pero son mecanismos que tú puedes utilizar. El Estado se puede buscar que pueda tener alguna cantidad de esos recursos, es decir, tú puedes buscar. Y la derecha debería realmente volver a pensar sobre esta negativa permanente a tener una reforma tributaria que permita contar con los recursos, y se necesitan para cuestiones muy concretas como esta. Cierro preguntándole, ¿es una buena idea la idea de legislar, proponerla ya muy pronto, tal vez para la próxima semana, de la reforma previsional, sin que haya todavía acuerdos sobre cosas que son súper relevantes? Yo creo que hay un sector de la derecha que nunca va a querer un acuerdo. Esa es la verdad, eso es lo que yo siento. Que nunca va a querer un acuerdo. Lo vi en la Cámara de Diputados. ¿Ah? En previsión. No, no va a querer un acuerdo, a menos que eso sea, que el acuerdo sea lo que ellos quieren junto con las AFP. Es decir, mantener a las AFP como dueñas que tienen totalmente tomado y cautivo el sistema previsional chileno, que desde el año 80 en adelante, por más de 40 años, les ha significado ganancias gigantescas, enriquecimiento ilimitado a ellos y a las empresas AFPables que se llaman donde invierten, y pensiones miserables. Después de prometer pensiones iguales al sueldo, ¿no es cierto?, para el año 2020, ya pasó el año, estamos con pensiones que son miserables, que si no dependiera de los mecanismos de subsidio que existen, ¿no es cierto?, por parte del Estado, tendríamos pensiones del orden de 160.000 pesos promedio, la mediana para los hombres, y como 60 o 50.000 pesos para las mujeres. Es decir, si no se hace la reforma, vamos a seguir teniendo pensiones miserables. Y si se hace lo que quiere la derecha, vamos a tener un mejoramiento de las pensiones en 30, 40 o más años. ¿Un 5-1-4-2? Es que un 5-1 significa que no van a mejorar las pensiones ahora, pues. Ya, el 4-2 significa que van a mejorar en una miseria. Mónica, Entonces, ¿es buena idea la próxima semana votar la idea de legislar para cerrar? Sí, porque la idea es la votación en general. Yo creo que es importante que se vote en general para que esté la señal clara de que se va a seguir avanzando. Mira, la disposición que ha habido por la disposición que ha habido por parte del gobierno, la ministra Janet Jara y el oficialismo, ha sido de una apertura, de una flexibilidad, de una condición a negociar permanente. Nosotros planteamos inicialmente 6 puntos para solidaridad, ¿no es cierto?, intergeneracional, para las mujeres, etcétera, que no eran solo 6, era mantener 10 en el ahorro individual y 6, ¿no es cierto?, que mejoraran las pensiones ahora para los sectores más desfavorecidos del país. No era con plata de los trabajadores y las trabajadoras, que es lo que ha pretendido, no, es con un aporte adicional que va a hacer el empleador, no es quitándole ni un peso al trabajador o a la trabajadora. ¿Usted cree que nadie en su sector podría decir algo distinto? Porque yo recuerdo cuando era diputado, Gabriel Boric, el ahora presidente, y lo entrevisté hace hartos años, cuando se planteaba la reforma de la expresidenta Michelle Bachelet, y él decía que cualquier incremento en la cotización, aún a cargo del empleador, terminaba saliendo del bolsillo de los trabajadores. La propuesta que ha hecho el gobierno es muy clara, y es la propuesta que ha hecho el gobierno, del presidente Gabriel Boric. Pero de alguna manera lo decía, porque termina pasando que hay menos sueldos, lo decía él cuando era diputado. No, si tú hoy día tienes a los trabajadores con un determinado sueldo, evidentemente si el empleador empieza a cotizar, además que es escalonado, 1 punto, después 2 puntos, etcétera, eso no puede ir por rebaja del sueldo del trabajador. Mira, el tema de fondo es este. No, si nadie se lo va a rebajar, si el punto es que las alzas futuras pudieran ser menos, o los efectos que tuvieran en el empleo, le estoy poniendo todos los temas que hay sobre la mesa. Pero en definitiva, nosotros sabemos que se necesitan más puntos. Esos puntos vienen del empleador. Estaban pensados para mejorar las pensiones a partir de ahora. Yo creo que las y los jubilados no pueden seguir esperando si ese es el tema de fondo. Y lo que quiere hacer la derecha significa decirles, mire, ustedes van a seguir con esta misma jubilación o a subir, no sé, 1.000 pesos mensuales por los próximos 20, 25 años. Se van a ver muertos todos los jubilados y jubiladas en 20, 30 o 40 años más sin recibir lo que corresponde después de haberse sacado la mugre por el país. Yo creo que merecen mejores pensiones. Tomás Hitt, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Le cuento que 0-0 Chile-Argentina. Ah, bien, entonces nos vamos tranquilos. Se puede ir tranquilo. Vamos a ver cómo sigue la cosa. Muchas gracias.